Muy buenas noches, maestros. ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarlos. Soy Manuel Quiles Cruz. Están con nosotros esta noche la maestra Nadia Gil Ruiz, la doctora Nadia Gil Ruiz y la maestra María Teresa Luna Mejía, a quien le cedo la palabra. Muy buenas noches a todos. Es un gusto estar en en esta segunda conferencia de este cuarto ciclo que ya estamos iniciando y para mí es un gran gusto estar compartiendo este espacio con la doctora Nadia Gil Ruiz, que tiene una amplia trayectoria en educación con cuestiones en doctorado, por supuesto, con maestría y sobre todo también formada en la situación de la licenciatura. La verdad es que es un gran gusto poderle escuchar en estas situaciones sobre estos retos que ha tenido el profesorado para poder apropiarse y avanzar en el plan y la apropiación del plan 2022, la cuestión de la nueva escuela mexicana. Sé que habrá muchas situaciones en las cuales vamos a coincidir desde cómo lo estamos mirando, desde cómo lo estamos viviendo, a partir ya de 3 años que llevamos propiamente. Entonces, yo cedo la palabra a la doctora Nadia Gil Ruiz, quien esta noche va a compartirnos todas esta serie de reflexiones hasta a través de esta maravillosa experiencia. Muchas gracias. Y vamos propiamente con la situación de este video. Muchas gracias. La doctora Nadia Gil Ruiz es un referente en la transformación educativa. Ha dedicado su vida a fortalecer la formación docente con una visión rigurosa, innovadora y profundamente humana. Licenciada en educación primaria, su sólida preparación nacional e internacional la ha llevado a convertirse en maestra y doctora en ciencias con especialidad en matemática educativa por el Sinvestav IPN, además de obtener el título de experto universitario en administración de la educación por la Universidad a Distancia de España. Su compromiso con la excelencia le valió la Medalla al Mérito Docente 2021, otorgada por la Comisión de Educación del Congreso de la Ciudad de México. Ha cursado estudios en el Ministerio de Educación en Madrid y recientemente concluyó un postdoctorado en Gobernanza y Políticas Públicas para la Educación por la Universidad de Alcalá de Henares y la Cátedra Iberoamericana de Educación. Con una trayectoria que abarca desde el aula hasta la supervisión educativa, ha sido docente frente a grupo, asesora técnico-pedagógica, directora escolar y supervisora de zona. Su labor se ha centrado en la formación inicial y continua de docentes, diseñando diplomados, asesorando proyectos académicos y dirigiendo tesis de posgrado. Su experiencia se extiende a la autoría de artículos especializados y libros de texto, incluyendo el de español para tercer grado en el ciclo 2021-2022 y los innovadores materiales de saberes y pensamiento científico para primaria. Su mirada crítica y colaborativa la ha llevado a participar en investigaciones internacionales sobre el uso de tecnologías en la enseñanza, en alianza con la Universidad Pedagógica Nacional y centros educativos en España, con apoyo del CONACYT. Este miércoles 20 de agosto de 2025, la doctora Gil compartirá su visión en la conferencia Retos y dificultades del profesorado ante la implementación del Plan de Estudio 2022 en Educación Primaria, a las 20:30 horas por Facebook Live. Su voz es imprescindible en los diálogos sobre el presente y futuro de la educación. Acompáñanos. Y como ya la escuchamos a través de este video, la amplia gama en la formación y sólida formación de la doctora Nadia, que pone además a la mesa toda esta experiencia, toda esta gama de aprendizajes en los distintos espacios en donde ella va participando, es una situación sumamente valiosa para poder recuperar y como ella lo menciona en muchos otros de los espacios. Además, tomando este piso desde el servicio, muy cercano en la parte de la escuela, muy cercano con los diferentes actores, es lo que le permite recuperar toda esta amplia gama en esta maravillosa formación y que lo va a poner el día de hoy en conocimiento. Entonces, doctora Nadia, de verdad, me es un gran gusto poder compartir contigo este espacio a través de esta gran conferencia. Así que, pues es todo tuyo este espacio para que tú puedas compartirnos el día de hoy.
¿qué ha implicado estos retos y estas dificultades para el profesorado en esta apropiación y aplicación del Plan 2022? Adelante, doctora. Muchísimas gracias, maestra Tere. Siempre es un gusto coincidir en este espacio académico y hoy pues estoy muy contenta. Agradezco a la red doctoral por la invitación que me hacen para compartir con todos los colegas, porque finalmente uno de los elementos fundamentales de la nueva escuela mexicana es justo las comunidades de aprendizaje, el trabajo colaborativo y a estas redes que podemos establecer para compartir nuestras experiencias, para compartir también nuestros saberes, justamente no en un tono teórico, sino en un tono práctico, desde ahí la concepción de saberes. Y bueno, pues hoy quiero compartir con ustedes un aspecto que he encontrado a partir de la investigación. Lo que hoy compartiré con ustedes es experiencia, pero es experiencia recuperada desde la práctica con el profesorado, con colegas nuestros. Entonces, pues me permito compartir para que vayamos guiando esta charla. Un momento, por favor, porque se dejó de compartir, pero aquí estamos. Y les decía, para mí es importante recuperar estos elementos que son elementos de práctica, elementos que se han reconocido desde lo que hacen nuestros colegas. Y la he titulado Avances, Perspectivas y Desafíos ante la implementación del Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria 2022. A lo largo de esta charla trataremos tres aspectos fundamentales de este plan de estudios y lo he organizado en una perspectiva pedagógico-didáctica, desde la organización o estructura curricular del propio plan de estudios y desde la gestión y administración escolar. Que vale la pena desde este momento hacer esta aclaración con todos los colegas. Desde esta visión de la nueva escuela mexicana, de pronto términos como gestión, como administración escolar, no serían tan pertinentes. Sin embargo, debemos recordar que la estructura todavía en la Secretaría de Educación Pública y en nuestro sistema educativo nacional sigue bajo esta perspectiva de gestión y administración escolar. Es por eso que se han organizado así estos tres aspectos. Y comenzaremos con esta perspectiva pedagógico-didáctica, que es la perspectiva más cercana a nosotros, a los que estamos, y bien lo dijiste, en el piso del servicio, decía la compañera Tere Luna. Y en esta perspectiva vamos a comenzar con la perspectiva humanista. Y hablar de la perspectiva humanista nos sitúa en y con los actores, niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho a la educación. Como sujetos que tienen este derecho, los otros actores, como los maestros, las familias, la comunidad, tenemos la obligación y debemos estar convencidos desde una perspectiva de compromiso, pero también desde una perspectiva ética, que nos debemos para garantizar ese derecho a la educación. Pero además, en esta perspectiva humanista, tiene un rasgo muy distintivo. Es el acceso de todos, pero también la atención de las necesidades de todos y cada uno de esos niños, niñas y adolescentes. Y en esta misma perspectiva humanista, quiero colocar al otro actor también importante, que es el maestro. Y en este elemento tenemos la revalorización de su práctica, de su profesionalidad, de su vocación educadora. Y revalorizar significa que todos los demás actores reconocemos su importancia. Pero antes que mirar hacia los otros,
también será importante mirar en sí mismo que el maestro, en esa perspectiva humanista, reconoce las implicaciones éticas, las implicaciones axiológicas de su hacer. Y también la institución tiene que dar esa valorización del maestro. Y con esto significa dar las mejores condiciones para que desarrolle su práctica educativa. Y eso es algo que todos los maestros, me atrevo a aseverarlo, anhelamos. Requerimos recursos, requerimos ambientes laborales propicios, requerimos una estructura institucional propicia para brindar ese derecho a la educación. Por otra parte, también en esta perspectiva humanista, requerimos a la familia comprometida. Requerimos transformar esta vinculación que hoy hay hacia la escuela, que quizá en muchos de los casos es más de demanda que de colaboración. Requerimos una familia dispuesta, una familia que reconoce que es corresponsable de la educación, corresponsable del cuidado y sobre todo que es partícipe de lo que en la escuela requieran respecto a su actuar. Y también otro elemento fundamental en esta perspectiva humanista es la comunidad. Pero aquí nosotros, como escuela, tenemos que recuperar las necesidades y la vinculación con la comunidad. Por eso propongo que sea una construcción de la comunidad, porque si la comunidad, y lo hemos visto también desde la perspectiva del territorio, existe, está en el piso de la escuela, está en el alrededor de la escuela, en la ecología de la escuela. Sin embargo, construir comunidad significa que tanto los actores educativos como los actores que están para y con la escuela conviven, pero más allá de la convivencia, toman decisiones. Para tomar decisiones hay que deliberar. Y deliberar significa que participo. Porque si no hay participación, entonces sí puedo exigir. Pero aquí lo que proponemos es deliberar, decidir. Y por supuesto, cobrar esa autonomía, tanto del profesorado, tanto de los actores de la comunidad. Por eso es que en esta perspectiva de la nueva escuela mexicana nos centramos también en relaciones pedagógicas. A estos elementos que están viendo en pantalla, que es un ciclo y que lo coloqué aquí como una estructura que funciona adecuadamente, necesitamos centrarnos en relaciones pedagógicas, humanas y sociales. He insistido ya desde hace tiempo en esta perspectiva humana, porque es necesario mirarnos, autoevaluar y reconocer por qué y para qué estamos, cuál es nuestra función en la educación. Más allá del contrato y de la actividad que me instruye la institución, es de la que estoy convencido, de lo que yo quiero como un profesor, como un educador. Y bueno, también la nueva escuela mexicana es un proyecto de transformación. Eso es a lo que aspiramos, a la transformación. Aspiramos a formar una ciudadanía que sea capaz de transformar sus territorios y resolver las crisis que les aquejan. Y eso tiene que ver mucho con la actuación del maestro, porque podemos plantear situaciones didácticas, podemos plantear situaciones de enseñanza y de aprendizaje, pero si no las vinculamos desde una perspectiva crítica de reconocimiento de las necesidades y de lo que sucede en nuestros territorios, difícilmente vamos a transformar, porque quizá nos quedemos en la acumulación de contenidos, en la acumulación de aprendizajes, pero necesitamos aprendizajes auténticos. Otro elemento de esta nueva escuela mexicana es la transformación curricular. Y me parece que aquí está un punto de los retos que implica para el docente, es transitar a una perspectiva de un currículum deliberativo.
Qué difícil, porque venimos de currículums cerrados o no completamente abiertos como este, que nos invita a dirigir la mirada a los saberes, a los procesos sociales de las comunidades y a abrir la escuela a los problemas reales de esta. Eso es a lo que aspiramos, a que trabajemos con problemas reales. Yo le he llamado situaciones problema, porque un problema existe, la violencia existe, no la negamos, pero transformarla en situación problema significa que a partir de la lectura de la realidad que hago en mi territorio, en mi escuela, en mi comunidad, ahí reinvento, reconozco cuáles son esos elementos de violencia que hay en mi propio territorio. Y ahí se vuelve situación problema, porque puedo dar causas y consecuencias, porque puedo nombrar, porque puedo describir, y ahí es donde entra la narrativa, donde puedo narrar y no solo discursar, o no solo quedarme en elementos teóricos. Otro elemento fundamental de esta nueva escuela mexicana y que tiene que ver, por supuesto, con ese currículum deliberativo, pues es el programa analítico. Porque sabemos que tenemos programas, el plan de estudios y tenemos los programas sintéticos. Pero la construcción y la deliberación de este currículum toma forma a través del programa analítico. Y este es un reto, porque nos invita a realizarla a partir de un trabajo colectivo, a través de espacios como el Consejo Técnico, implica codiseño curricular. ¿Y qué retos hemos enfrentado como colectivos? Pues precisamente, ¿cómo transitamos a un trabajo colaborativo? ¿Cómo transitamos a un trabajo en comunidad? ¿Y cómo hacemos la lectura de la realidad? ¿Cómo podemos rebasar incluso el diagnóstico socioeducativo? Porque hemos tenido perspectivas de diagnóstico socioeducativo, pero sabemos que la nueva escuela mexicana nos demanda una lectura de la realidad, que esto es más profundo que solamente hacer aquellos diagnósticos a los que hemos estado acostumbrados. Y el otro elemento es la contextualización, donde nosotros articulamos los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje que establecen los programas sintéticos. Pero los tenemos que vincular, les tenemos que dar significado con la realidad que enfrenta cada uno de nosotros en sus escuelas, con los principales problemas que hay en el entorno inmediato y también con los saberes que tienen nuestros estudiantes que están en nuestras aulas. Entonces, ¿cuáles son los retos que se enfrentan? Pues distinguir el significado y la conformación del programa analítico. Hoy, ya a más ciclos de la implementación de la nueva escuela mexicana, podemos decir que muchos colectivos han avanzado en la construcción de su programa analítico. No obstante, todavía y desde este estudio que realicé, hay dudas en el significado. Hay múltiples interpretaciones. Incluso hay confusión en este elemento de temporalidad, de si es estático y no vivo. Entonces, hay quien decía, es para todo un ciclo escolar, no, hay que estarlo reorientando, decía alguien mensualmente, alguien decía, no, cada semestre, y cuando nos dijeron, no es estático, por supuesto que estamos de acuerdo, y no vivo, y cuando nos dijeron que era un elemento vivo, nos causó nuevamente confusión. Pues, ¿qué significa? Pues precisamente que ese es uno de los grandes retos, la temporalidad. ¿Por qué? Porque nuestra realidad cambia permanentemente y porque entonces nosotros tenemos que estar revisando y haciendo esa lectura de la realidad. El otro elemento tiene que ver con la transformación en el Consejo Técnico Escolar. Nos han dicho, vamos a transitar a comunidades de aprendizaje y nos queda claro que tendríamos que buscar una participación auténtica. Pero queda la pregunta, ¿cómo lo logramos? Y también en el programa analítico todavía queda esta perspectiva quizá de que es un formato.
Y recordemos que cuando comenzamos todavía buscábamos atentamente quién tendría un formato que nos facilitara de este programa analítico. Y hoy día, pues también, ya en redes encontramos múltiples ejemplos. Yo diría, los elementos es lo valioso, pero cada uno de nuestros colectivos tendrá que diseñar el propio, porque es la lectura de su realidad. Y aquí quiero hacer este énfasis en otro de los retos que es el codiseño. El codiseño de verdad exige habilidades, exige compartencias. ¿Y en qué sentido compartencias? Porque es una actividad colectiva de colaboración. No se trata de hacerlo en lo solitario. Por eso es parte de la compartencia. En las habilidades que se requieren, pues no solamente es saber hacer un diagnóstico socioeducativo, implica que nosotros partimos de situaciones problemas, que logramos relacionar los problemas de la comunidad con lo que nosotros planteamos en la enseñanza. Se requiere un diálogo horizontal. Dejar atrás aquellas prácticas donde nos decían, bueno, ya se acabó nuestro tiempo, pero no se preocupen, la comisión continúa y la próxima sesión nos trae terminado el documento. No se trata de esto. Ese es un gran reto. Por eso también se apuntaba anteriormente la temporalidad, ¿no? El uso del tiempo. Y lo otro tiene que ver con la autonomía de las voces de los que participan, porque aquí también se trata de conjuntar visiones, porque también nosotros tenemos visiones distintas y esas visiones se tienen que dialogar. Por eso, y aquí, por ejemplo, en la red doctoral, hay un espacio muy propio para ello, las veladas, porque ahí cada quien desde su perspectiva hace una lectura, pero se conjuntan y obviamente en escucharnos podemos construir y pareciera lejano, pero eso es lo que nos pide también el programa analítico, que nos podamos escuchar y que podamos opinar y que podamos decir, pues ¿saben qué? No estoy de acuerdo en que me digan cuántos proyectos, me están pidiendo 4 por ciclo escolar, me están pidiendo que haga 2 durante el mes y de esto no se trata, por eso es un reto la autonomía de las voces de los que participan en el codiseño. Entonces, ¿cuáles son esos retos del codiseño? El dominio del programa sintético. Colegas, si no conocemos los materiales, esa es una necesidad imperante. Necesitamos conocer el plan de estudios, necesitamos conocer los programas sintéticos, reconsiderar cuál es el significado de los procesos de desarrollo de aprendizaje. ¿Por qué ahora es un PDA? ¿Por qué colocaron contenidos? ¿Qué diferencia hay con un aprendizaje esperado? ¿Qué diferencia hay cuando tenemos metas o cuando tenemos objetivos? Y nos seguimos preguntando, en la planeación didáctica me preguntan, ¿hay metas, hay objetivos o hay intenciones didácticas? Todos estos elementos son parte de los saberes que debemos tener dominados como docentes. Esas competencias didácticas nos llevan también a la planeación didáctica. Y que vaya reto menudo que tenemos. Metodologías sociocríticas. Se requiere una planeación colaborativa, porque lograremos también darle sentido al programa analítico siempre y cuando la planificación sea colaborativa. Si lo hacemos en solitario, entonces también desde las aulas estamos tomando rumbos diferentes. Por eso es que se busca un programa analítico, para que trabajemos conjuntamente en la solución de las situaciones, problemas que identificamos. Y no podemos negarlo. Hay tensión entre autonomía y normatividad. Nos dicen, adelante, hay autonomía profesional. Pero ¿cuántas veces? No, es que no se tiene que hacer así. Estas son las indicaciones. Pero también está la otra cara de la moneda, colegas. ¿Quién me dice qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde está la receta? El supervisor no me está dando indicaciones, no está dándonos las pautas. La autonomía requiere precisamente esta libertad de organización, pero es una libertad con compromiso.
Siempre ahí en otro estudio que recupero con colegas, ellos reconocen que para tener autonomía necesitan comprometerse. Si no, es difícil lograr la autonomía. Y miren, aquí quiero ejemplificar un poco de la planeación didáctica. Estas son las tareas implicadas. Esto es un reto. Dijimos que es un currículum deliberativo y también es un reto. Estas tareas es una elaboración propia, pero es a partir de libros sin recetas, donde ahí encontramos esta perspectiva de la planeación. Tengo que determinar, porque esa ha sido también uno de los cuestionamientos constantes, para cuánto planeo, cuánto lleva un proyecto. Nosotros establecemos ese periodo. Articulamos las situaciones, problemas con los contenidos analizados, porque se tienen que analizar, se tienen que entender y se tiene que recuperar la gradualidad y la progresión. Por eso, luego nos dicen, es que en matemáticas los programas sintéticos traen pocos contenidos. No, lo que pasa es que nosotros en esas habilidades didácticas tenemos que saber cuáles son los otros PDAs e incluso cuáles otros contenidos hacen falta articular. Por eso ahí viene la articulación y dice analizados, porque no es solamente los coloco y los coloco ahí y les doy sentido en la planeación, los tengo que analizar. Y el análisis implica que tenga que saber cuál es el antecedente y el consecuente, porque esas competencias didácticas no se han perdido, compañeros, siguen ahí. Por mucho que sea deliberativo y abierto un currículum, son elementos de la didáctica que debemos de dominar. Entonces ahí está la gradualidad y la secuenciación con base en el seguimiento de nuestros estudiantes, reforzar contenido y articularlos con los proyectos didácticos que implementarán. Establecer las actividades didácticas con base en su grado de dificultad para identificar los procesos de desarrollo de aprendizaje de los estudiantes. Anticipar la previsión de materiales y recursos, promover el trabajo colaborativo de comunidad, establecer forma para aplicar la evaluación formativa en un ambiente de reflexión. Establecer cuáles son los entregables, pues se trata de objetivizar también el aprendizaje. Todos estos elementos que están en esta figura son habilidades didácticas. Es parte de los saberes didácticos que nosotros tenemos. Y esto no se ha perdido, compañeros. Efectivamente, podemos planear a través con base en los proyectos que ya están en nuestros libros de texto, pero nosotros tenemos que hacer las reorientaciones necesarias. Se vale también reorientar los proyectos, tomar la idea, el punto de partida y nosotros realizarlos, pero también se vale promover otras formas de planeación didáctica, estudios de caso, también las secuencias didácticas, ¿por qué no? Con inicio, desarrollo y cierre, pero deben cumplir con un requisito fundamental que es el aprendizaje situado, que no estemos lejanos de nuestra realidad. También voy al segundo aspecto ya de esta charla, que sería la integración curricular. Y me parece que la integración curricular también guarda retos importantes. Aquí en la imagen ven un ejercicio de mis compañeras, colegas directoras, donde hicimos un ejercicio de integración curricular. En el centro de ese modelo, de esa flor, tenemos una situación problema. Y esa situación problema se puede atender desde los diferentes campos formativos. ¿Qué hicieron ahí? Pues lo que hicieron fue buscar en los programas sintéticos cuáles contenidos y PDAs contribuyen para la atención de esa situación problema. Y luego tenemos otros pétalos que son los ejes articuladores. ¿Y qué creen? A partir también de los ejes articuladores se contribuye para esa situación problema. Eso es una integración curricular. Claro, ahí está parcial. Es una parte que quiero ejemplificar porque nos da vista muy clara de que la integración curricular en la nueva escuela mexicana es una realidad. Nosotros tenemos la perspectiva holística, así como en la palma de nuestra mano. Tenemos las disciplinas, las podemos mostrar entrelazadas.
Y esto nos da la posibilidad de vincular con la comunidad. Ese es un reto. Y no crean que este es un trabajo sencillo. Y los colegas, los profesores saben que este es un trabajo complejo. Y entonces, pues hay un cambio en la concepción del trabajo escolar. Pasamos a una organización disciplinaria de los contenidos que se abordan según una secuencia lógica. Antes, yo no quiero decir que sea más fácil, pero teníamos asignaturas o veíamos parcialmente esos contenidos y hoy no. Hoy los tenemos que ver articulados así como en esa flor. Hay que vincularlos con la realidad que viven los estudiantes, con nuestro contexto escolar. Y por supuesto que hay un acercamiento inter y pluridisciplinario a los contenidos de los programas sintéticos y a aquellos de codiseño. Ese es uno de los grandes retos en la concepción del trabajo escolar y que nos invita claramente a ese análisis que tenemos que hacer de nuestros materiales curriculares, pero también a el diálogo que debemos establecer entre nuestros pares de grados para recuperar esta visión nueva del trabajo escolar. Tenemos también este reto del aprendizaje basado en proyectos. Ya lo dije, tenemos las metodologías sociocríticas, tenemos que plantear múltiples escenarios pedagógicos en la escuela, en el jardín de la escuela, en la casa, la propia aula, desde los medios digitales. ¿Por qué? Porque solamente así nos vinculamos con el entorno. La participación activa de los alumnos. Hay momentos en los que estamos en el trabajo individual, pero los invito a reflexionar cuántas veces realmente promovemos la participación activa. Entendemos perfecto que son grupos numerosos y que de pronto es difícil tomar plenarias, pero recuerden que la participación activa no solamente es plenarias, no solamente es trabajo en equipo, requerimos la participación cuando damos voz, cuando damos la posibilidad de construir, de que sigan sus procesos los alumnos. Ese aprendizaje basado en proyectos implica la lectura de la realidad. Antaño, pues hacíamos una asamblea y decíamos, este es el centro de interés, es lo que les interesó a los alumnos. ¿Se sigue considerando el interés? Sí, pero hoy día tenemos la necesidad imperante de considerar el contexto. Algo tan simple y lo escuché hace un rato de otro colega. Decía, se han preguntado por qué el aguacate está tan caro. Y yo dice, wow, qué pregunta tan sencilla. Y de ahí detonó una situación de aprendizaje para indagar por qué los precios y por qué del aguacate. Y terminamos viendo todos los campos formativos. Puse otro ejemplo del fútbol y dijo, pero vamos a averiguar por qué los jugadores no tienen la libertad, tienen un precio y en el momento que quieran los compran otros clubes, tienen que cambiar de residencia inmediatamente y todo tiene que ver con los derechos humanos, con la parte mercantil también del deporte. Entonces vemos cómo esa recuperación de inquietudes se puede dar, pero se tiene que vincular con situaciones, problemas reales, con un análisis más profundo de la realidad. Solución de un fenómeno, porque a eso es a lo que vamos, o de una situación problema. Cuando hablamos de fenómeno, pensemos, por ejemplo, en el medio ambiente. Situación problema, todos aquellos problemas sociales que nos aquejan. Entonces, este es un reto, llevar estas metodologías. Y bueno, de los retos para la integración curricular, tengo 4 aspectos, que es la comprensión de los campos formativos en la integración de cada fase para incorporar los ejes articuladores y generar proyectos, que es justamente lo que vieron en la flor. En la gran mayoría recuperamos proyectos que están en los libros de texto y aún así todavía falta intensidad en el trabajo para que cobren realmente. Pongo el ejemplo de STEAM. Tiene una fase donde tenemos que hacer eh, una cuestión más allá de la experimentación, que significa precisamente el análisis
el ensayo, el error, la construcción, el diseño, y que muchas veces solamente se queda en lo que antaño hacíamos. Nos daban el listado de ingredientes o de elementos y seguimos un proceso. Y este enfoque nos invita a construir, y eso también implica tiempo, implica diálogo. El otro elemento es la vinculación de los procesos de enseñanza con los problemas identificados en su programa analítico. Que creen que muchas veces se hace el programa analítico y se queda. Y ya el maestro lleva por cuenta propia sus planeaciones didácticas. Y no, el programa analítico es un eje desde la escuela del cual se derivan las planeaciones didácticas de los maestros. Por eso en algún tiempo hubo confusión y preguntaban si los maestros también hacían su programa analítico o solamente lo hacía la escuela. Respecto a la apropiación de las metodologías sociocríticas y la evaluación formativa, todavía tenemos camino que andar. ¿A qué me refiero? Que la evaluación formativa implica ver procesos, pero estamos centrados más en los resultados. Desarrollo de contenidos y procesos de aprendizaje en las situaciones didácticas. Y ahí hay una gráfica, es es un artículo que publiqué, disculpen la autocitación, pero hice una ronda de visitas con mis colegas directoras, proponiendo una nueva manera de mirar el acompañamiento. Pero bueno, eso no es lo que quiero colocar hoy en la mesa, sino los elementos que generalmente se utilizan de los componentes didácticos. Y entonces vemos que, y todavía le llamo TICs, este es uno de los elementos, y la relación con la realidad o con lo cotidiano es otra de las áreas de oportunidad. Y se nota alejada las situaciones problema con lo que se plantea en el aula. Queda como un elemento secundario las situaciones problema. Hay todavía bastantes áreas que fortalecer en la planeación didáctica. Y repito, no es que tengamos un formato, no es que tengamos una estricta o ser muy meticulosos en el diseño, pero lo que sí no debe faltar es esa vinculación con la realidad de los estudiantes y darles la voz, la participación activa para desarrollar el pensamiento crítico. De lo contrario, quizá estemos implementando los proyectos de los libros de texto, pero no estamos logrando el propósito de esos proyectos. Entonces ahí tenemos que abonar. Y no es una crítica, porque en estos elementos, cuando me propongo y cuando me pongo en otros foros para compartir, esto se va a compartir en el Congreso Nacional de Investigación Educativa, celebrarse en Monterrey. Lo vamos a dialogar con otros colegas, es justamente buscando qué podemos hacer para fortalecer, no es la crítica, es cómo fortalecemos y cómo participamos para atender. El otro elemento es la vinculación de la escuela-comunidad. Y con este grupo de colegas que participé, ¿qué creen? La idea privilegiada era preferimos de lejos a la comunidad, porque si se acercan es más para darnos quejas, es más para demandar otras situaciones que la participación. Entonces, este es un reto, la vinculación de la escuela con la comunidad. Y aquí me acuerdo de la charla perfectamente anterior, de la semana pasada. Yo diría que sí se requiere también normar la participación de los padres de familia. Claro, cada quien lo vive desde su propio territorio, pero al menos en la Ciudad de México, los colegas supervisores nos dedicamos en un alto porcentaje a atender quejas, y quejas que incluso nos sitúan en otros espacios que ya no son propios o los educativos. Demandas que ya nos implican contratar abogados y otros elementos que yo sé que no es privativo de toda la República Mexicana,
pero es una parte de la realidad que no podemos negar y por eso sí es necesario regular esa participación de los padres de familia. La escuela convoca, sí, ahí ven una imagen, la escuela provoca, la escuela propone acciones donde la comunidad puede participar, pero también se requiere que esa comunidad, cuando hablo de padres de familia, esté informada y reconozca cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus deberes en esa participación. Y bueno, el otro elemento, que es la autonomía profesional, el derecho del profesional de la educación para territorializar los contenidos de sus programas de estudio. Para ejercer esa autonomía, debemos tener esas habilidades que nos permitan hacer la contextualización de los contenidos. Y aquí lo dice y hago alusión a la profesionalidad. Yo sé que aquí hay puntos encontrados porque tiene que ver mucho, quizá en un nivel más bajo, la parte de profesionalidad, más allá de a un elemento, un constructo tan complejo como es educador, pero la profesionalidad es la capacidad de tomar decisiones pedagógicas contextualizadas con base en el conocimiento disciplinar, didáctico y ético. Yo siempre he abogado porque desde que entré a la docencia me di cuenta que es fundamental dominar el contenido disciplinar. Si enseñas saberes y pensamiento científico, debes conocer de ciencias y de matemáticas, porque ¿de dónde vamos a sacar la progresión, la secuencialidad? Debo saberlo, pero también debo saber enseñar. Didáctico y ético, ya lo dije, didáctico para la enseñanza y ético por la responsabilidad que conlleva el ser ético en mi enseñanza, pero también en el diálogo con su comunidad educativa. Se construye en colectivo y promueve corresponsabilidad. Insisto, la profesionalidad nos da pauta para colaborar, pero colaborar con sentido y compromiso. Pero ¿cuáles son esos retos o dificultades a los que nos enfrentamos? Hay tiempo insuficiente para los consejos técnicos. ¿Qué les digo de las escuelas de jornada regular? De 8 a 12:30. Corren y los colegas lo saben para tratar de hacer el espacio más grande y promover su agenda de trabajo. Estamos más basados en una cultura de trabajo instrumentalista que dificulta la reflexión colectiva. ¿Y a qué le llamamos trabajo instrumentalista? A los formatos, al paso 1, paso 2 y paso 3. Y lo saben los que me conocen, seguramente algunos me están escuchando, soy de la idea que debemos construir. Y hay una estructura institucional vertical. Eso es innegable y lo seguimos teniendo. Entonces, esa es una de las dificultades que tenemos para implementar la nueva escuela mexicana. Y sí, el consejo técnico debe resignificarse, reconocerse como un grupo profesional con una tarea. Cuando me preguntarían cómo hacerlo, primero hay que tener claro todos, de manera individual, para qué estamos ahí, pero luego como colectivo, cuál es nuestra tarea en común. Asumir responsabilidades y que tomar acuerdos con base en lo que ocurre en el entorno de la escuela, de los problemas que enfrenta la escuela, de convivencia, de formación de los estudiantes, de las perspectivas pedagógicas y de trabajo también, porque no solamente son los elementos pedagógicos. Ahora, la autonomía profesional docente es una oportunidad también para prácticas democráticas. Hay que fortalecer la identidad de los docentes desde la comprensión de su función educativa como agentes de transformación social. Eso nos lo dijeron en nuestro proceso de formación inicial, pero esto se tiene que reiterar y consolidar. ¿Cuál es de verdad, nuestra identidad profesional? Y por ahí hubo a lo largo del ciclo pasado, la estrategia, no es una estrategia, pero fueron acciones y las famosas narrativas. Y nos enteramos de que muchos de nuestros colegas llegamos por casualidad al servicio. Pero qué gratificante es cuando tomaron la vocación y recuperaron cuál era el significado de ser un docente, un profesional. Generar espacios para la reflexión constante sobre la práctica docente y la identificación de aquellos aspectos en los que se requiere mejorar. Pero es verdad,
Los espacios los tenemos que propiciar nosotros porque no son suficientes los que tenemos para reflexionar sobre lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Revisar críticamente las decisiones que se toman, en con qué, cómo y para qué de la enseñanza. En cuanto a las acciones, hay que promover el diálogo y el trabajo conjunto. Asumir la formación docente como un principio y responsabilidad. Y ese acompañamiento de los directivos con una visión participativa, no con una visión autoritaria, sino con una visión de colaboración. Y el último aspecto que aclaré, que es la gestión está y la participación. Hace poco me llamó mucho la atención esta idea que Díaz Barriga comunicó. Dice que la función de directiva de acompañamiento debe reivindicarse. No significa que las tareas administrativas necesariamente hayan disminuido. Se pretende devolver a estas figuras la función pedagógica didáctica de su trabajo, tema que ha sido marginado como consecuencia de otro conjunto de demandas que tiene el sistema educativo nacional, que comprende la entrega de información de su carácter administrativo, si bien es relevante, que satura su tarea, dificultando asumir la función más importante. Y los que estamos aquí lo sabemos. Quisiéramos tener más tiempo para lo técnico pedagógico, pero sigue este espacio y que se genera una tensión finalmente. Pero debemos promover esa función directiva de acompañamiento a través de un liderazgo participativo. Trabajar a favor de un propósito común y creo que uno de los elementos fundamentales es compartir el liderazgo. Hay que beneficiarse de las capacidades, de los saberes, de los conocimientos de los otros y darse cuenta de cómo las acciones de todos en conjunto impactan en el plantel. Pero todavía hay visiones individualistas, pero tenemos que seguir trabajando y lo tenemos que trabajar a través de la autorreflexión de la práctica docente para entender el significado social que tiene nuestra función y que no podemos trabajar de manera individual. De tal manera que los procesos de gestión tendrían que darse en un ciclo. La lectura de la realidad constante, reflexionar, formación y acción, pero en comunidad, no en solitario o en esfuerzos aislados para transformar. O sea, no podemos transformar si no hay colaboración, si no hay participación. Entonces, las funciones tienen que pasar de control a orientadora y de colaboración. Entonces, tendremos que colocar en el piso de servicio relaciones humanas, la acción en comunidad le llamo, la humildad, la empatía, la confianza, la solidaridad, pasar del individualismo y la verticalidad a un diálogo, a la horizontalidad. Y suena como un discurso vacío, pero créanme que no. Un elemento para pasar a la horizontalidad es la escucha activa. Si no conocemos a los otros, difícilmente vamos a establecer diálogo. Recuerden que es lo mismo que cuando conocemos a alguien que nos gusta, que nos llama la atención. Yo lo miro, pero es hasta que establezco relación, comunicación, que me doy cuenta cómo es, qué le gusta, cómo puedo acercarme. Pues lo mismo es con el líder, con los directivos. Necesitamos conocer a cada uno de los integrantes del colectivo y conocer al colectivo. Son dos elementos diferentes, cada uno y luego al colectivo. Y por eso también tendremos que dejar ese énfasis en la administración, que ya dije que ese es uno de los grandes retos, pero por eso apelamos a la participación, al liderazgo compartido, para poner énfasis en condiciones simbólicas y materiales para que se construya comunidad. Pero eso es con el apoyo de todos. Si no, seguiremos viviendo en estos elementos de individualidad. ¿Tenemos retos? Sí. En el caso de este tercer aspecto, que es la función directiva, requerimos apoyo institucional en términos de las tareas sustantivas que la realidad nos demanda. Atención a quejas, profesionales del derecho, la carga administrativa, recursos materiales y financieros,
la gestión pedagógica del sistema y el acompañamiento docente. ¿Y por qué pongo estos primeros 4 si yo dije que iba a hablar en términos pedagógicos? Porque, ¿qué creen? Para tener un trabajo de participación necesito bienestar. Y el bienestar significa que mi ambiente de trabajo es propio y en el que yo me siento contento. Y con estos primeros 4 elementos, decía un colega mío, mira, con que me quiten los primeros, no quiero estas quejas y no quiero andar en otros espacios, en los juzgados. No quiero resolver como si fuera yo abogado. Pero ¿qué tal los recursos materiales y financieros? Y de verdad, la función directiva es muy criticada, especialmente los supervisores. Siempre tenemos en el imaginario un supervisor que gana muy bien, que tiene una vida bien tranquila, que no está en sus espacios y que además tiene todos los recursos materiales y financieros. Hace poco escuché que hay colegas, y yo desde el 2014 que tuve oportunidad de estar en reuniones nacionales de supervisores, había quien no tenía oficina. Y aquí en la Ciudad de México tenemos a nuestros colegas de educación física, no tienen espacio, muchos de ellos, propio para tener su oficina y a dónde llegar. Transitan de una escuela a otra. Y bueno, lo dejo ahí. Como saben muchos, pues soy directivo, pero es verdad que también la padecemos, no solamente desde los profesores, también nosotros. Y bueno, ¿qué hacer para ese asesoramiento, acompañamiento colaborativo? Yo pondría tres aspectos. Trabajar con las escuelas y profesores, no intervenir sobre de ellos, porque esa perspectiva traemos. Soy el experto, soy la autoridad y vengo a decirte. Hay que trabajar y primero conocer qué requieren. Trascender de la visión de aplicar a desarrollar y transformar. Y desarrollar, y yo diría construir, es lo que más cuesta, pero se disfruta. Construirse como mediación o enlace entre el conocimiento pedagógico acumulado y los profesionales que trabajan en él. ¿Qué significa? Que hay que reconocer que los colegas, los profesores, tienen saberes, tienen experiencias y por supuesto que eso es fundamental considerarlo para hacer esta mediación y enlace. Se trata de crear grupos de discusión donde la participación de todos los maestros es importante, donde somos capaces de colocar al piso del servicio nuestros saberes y conocimientos, porque tenemos saberes, pero también tenemos conocimientos. Formar comunidades de aprendizaje y, por supuesto, redes de colaboración, pero eso se logra con los diferentes espacios que podemos generar. Finalmente, pues sí, la gestión escolar requiere equilibrio, no es fiscalización. Necesitamos interactuar, necesitamos determinar cuáles son nuestras debilidades y cómo las vamos a fortalecer. Porque entre todos debemos de construir. No se trata de que aquí hay alguien que es el que sabe. Todos somos capaces de propiciar. Y bueno, ya para cerrar estas reflexiones finales. Transformación institucional, superando la verticalidad. Podemos trabajar por ello, pero es algo que estamos pidiendo también desde la estructura. Dotar de los recursos necesarios para el proyecto de transformación de la nueva escuela mexicana. Así que sí, es cierto que estamos en austeridad, pero eso no significa que debemos nosotros estar más preocupados en buscar los recursos. Nosotros debemos estar preocupados por lo que sucede en nuestros territorios y con nuestros colegas y, por supuesto, en el centro, nuestros estudiantes. Líneas de acción institucional que brinden certeza y favorezcan la autonomía profesional. Ya les dije, por una parte, estamos muy dados a pedir instrucciones, la agenda, qué sigue, cómo es el trayecto, pero por otra parte queremos vivir la autonomía. Pues entonces que nos den líneas de acción y nosotros estar dispuestos a construir. Creación de espacios de formación y actualización profesional que favorezcan el crecimiento personal y profesional de los docentes para transitar a las comunidades de aprendizaje. Yo sé que le apostamos a los saberes y a los conocimientos y estoy convencida de que los tenemos, pero también nosotros necesitamos esos espacios de formación y actualización. No se pueden perder. Eso es parte de lograr un equilibrio.
No todo tendría que estar visto, que lo construimos desde la base. Es un equilibrio, yo diría que es sinergia, ida y vuelta. Y bueno, ahí dejo algunas referencias bibliográficas y bueno, por mi parte es todo. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Doctora Nadia, ¿cuántas reflexiones has compartido con nosotros a través de esta conferencia? Debes de saber que tienes muchos comentarios, muchas desde distintos lugares, desde Toluca, desde Chihuahua. Te saluda, por ejemplo, Julie Ram. Arlet Olivares, nos están ahí también viendo. Tenemos a Isis Rom, perdónenme, pero son demasiadas que te dejan saludos, hablan de la escuela Artemio de Valle, Arispe del turno vespertino. Es Isis Rom. Voy a ir aquí compartiendo algunas cosas que voy identificando. Muchísimas gracias, por supuesto, Armando Osvaldo, Terreros, que también nos está dejando aquí muchas reacciones y que es parte también de nuestros compañeros de Se esta vale red. también. Dice, vale también. Está Yolanda Pérez Conde, en donde te dan las gracias. Está desde el Estado de México. Te deja un saludo muy afectuoso a partir de todo lo que ha venido escuchando. Está Ares Rojas, habla pues fíjate, la Escuela Primaria República de Ecuador, que está comentando, y hay algunas inquietudes que nos hacen planteamientos de verdad. Por ejemplo, está Mari Piña o Peña, en donde nos dice la importancia de respetar eh, la autonomía profesional. ¿Qué sucede cuando no se respeta esta autonomía profesional? ¿Qué debe hacer también la escuela para poder tener esta situación, este planteamiento que me parece que genera muchas inquietudes al interior de la escuela y que de hecho tú ya lo estabas tocando en el desarrollo de tu conferencia, ¿no? De pronto tenemos la autonomía, pero de pronto, ¿qué hacemos con ella? Entonces, ¿cómo hacer para que esto se respete? ¿Pudieras compartirnos alguna situación? Sí, uno de los elementos que debemos considerar para aminorar esa tensión que existe entre la parte institucional y la autonomía que busca la escuela. Refiero, quien hace la pregunta es una directora que conozco y que además ejerce un liderazgo en la comunidad, es reconocida también por el colectivo docente, que además es muy activo, y creo que por eso hace la pregunta, porque disminuir esa tensión entre lo institucional y ganar autonomía, me parece que hoy, en este inicio de ciclo escolar, es un momento ideal. ¿Qué tendríamos que hacer? Reconocer cuál es el trayecto que nosotros necesitamos a lo largo de una visión de sesiones o de espacios de trabajo a lo largo del ciclo que van a estar vinculadas. ¿Esto qué implica? Que habrá que hacer una buena lectura de la realidad, tener un programa analítico que nos dé soporte, porque recuerden que la lectura de la realidad no solo es saber qué ocurre con la comunidad y con los estudiantes. ¿Cuántos de los colectivos sí colocan en el programa analítico quiénes son como colectivo? Porque también de eso hay que hacer diagnóstico, porque hablamos de los actores que ponen en marcha el programa analítico. Entonces, este aspecto también se tiene que colocar. Y una vez que reconocemos esas necesidades, porque también hay potencialidades y hay necesidades, se hace la problematización y desarrolla un esquema de trayecto formativo. Y eso es autonomía autonomía profesional, por supuesto, porque ellos van a tener ya establecidas cuáles son esas necesidades de actualización, de profesionalización, de diálogo, de colaboración y de construcción. Me parece que ese sería el elemento que tendría de manera práctica para contestarle en este momento. Doctora, pues muchísimas gracias. También tenemos aquí una inquietud por parte de Elizabeth Bernal. Nos habla sobre las metodologías sociocríticas
como una opción para trabajar los contenidos. ¿Qué otras opciones podrían utilizar los profesores? Nos deja esta pregunta. Terela, ¿me podrías repetir la primera parte solamente? Elizabeth Bernal nos menciona que las metodologías sociocríticas son una opción para trabajar los contenidos, pero también nos pregunta, ¿qué otras opciones podrían utilizar los profesores? Sí, claro. Tenemos ahí la que conocemos de antaño y que seguramente todos la tenemos muy bien dominada, disculpen el término, situaciones didácticas de inicio, desarrollo y cierre, pero dije que deben cumplir una condición. ¿Cuál es? Aprendizaje situado. Vincularlo con la realidad, con las necesidades de los estudiantes. Y vuelvo a decir, de nada sirve que yo tenga una lectura de la realidad bastante efectiva si dejo el documento guardado y lo abro de pronto hasta el consejo técnico. No, va acompañado. Entonces, serían las situaciones didácticas, podemos trabajar análisis de caso, resolución de problemas. No estamos lejanos de todas aquellas formas de organización de la enseñanza. ¿Se pueden implementar? Por supuesto, y también se pueden implementar otras estrategias que tenemos. Educación especial tiene ahí mucho que abonar, por ejemplo, filosofía para niños. Eso también es parte porque llevan elementos de pensamiento crítico. Aquí lo fundamental es que se le dé la voz a los alumnos y que podamos vincular con la realidad. No, no solamente centrarnos en las metodologías sociocríticas y desde luego que serían proyectos colaborativos. Pues muchas gracias. Además me parece algo sumamente importante ah, que tú lo veniste señalando durante la conferencia, la importancia de poder conocer, de poderse apropiar de cada uno de los materiales que además son necesarios reconocerlos. Yo siempre les pregunto cuando tengo también la oportunidad de asistir a una escuela, levante la mano quien ya terminó de revisar todos los libros. Levante la mano quien ya terminó de revisar los programas sintéticos. ¿Qué tanto tenemos este acercamiento a los libros sin recetas, al libro de posibilidades? Porque de pronto estamos buscando en otros espacios o en otros materiales y andamos yéndonos, que es válido porque es parte de la indagación, pero de pronto lo inmediato, lo que debemos tener de conocimiento, y yo también utilizaré esto que tú acabas de decir, la dominada de los materiales, los reconocemos, los tenemos. Me parece que esto es algo que es sumamente necesario para poder actuar en las mejores condiciones dentro de nuestros espacios de trabajo. Eso es lo que nos va a podernos sentir claros, firmes en el desarrollo y se va a poder hacer una mejor actuación dentro del aula y en la escuela. Y además también reconozco que tú ya también lo señalaste, esta parte del trabajo no en solitario, sino un trabajo compenetrado, un trabajo en equipo, dejando esta parte de la individualidad para hacer una parte en estas compartencias. Pero también me queda muy claro porque tenemos la oportunidad de ver a los diferentes colectivos, depende mucho de esa madurez pedagógica, porque esa madurez pedagógica es lo que va a permitir tener esta situación de este avance. Hay muchísimas situaciones hay, a la distancia de 3 años y cada una de las escuelas tendrá que ir haciendo esta parte de recuperación y decir, ¿cuáles son estos logros? ¿Cuáles son estos retos? ¿Y cuáles son estas dificultades? Cuando hacemos esta revisión, le permite a la escuela y le permite al colegiado poder definir un mejor rumbo sobre lo que quiere lograr. Me parece una necesidad. Y lo pongo también, y maestro Quiles, con mucho gusto ahorita le doy la palabra porque ya lo vi que tenemos la mano levantada. Hago esta última participación
De pronto hoy veía una pregunta, ¿no? Decía alguien de secundaria, oigan, y hacía una pregunta, ¿cuántos programas analíticos tenemos que hacer? ¿Por grado, por escuela, es por fase? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues al final hay respuestas, tantas variedades al interior de la misma escuela y sobre todo me parece que la palabra clave son las necesidades propias de cada una de las escuelas. Digo, de pronto lo ideal es que si apenas estamos iniciando y podemos hacerlo, lo ideal es que tengamos un programa analítico por escuela, pero si ya en estas posibilidades podemos ir armando el programa analítico por grado, pues ya vamos, la verdad es que en un gran avance. Pero me parece primero que nada tener esta visión en conjunto en esta situación como colegiado y bueno, también aprovechar, por supuesto, el trabajo del Consejo Técnico como una parte sustancial en donde nos permite compenetrar todos estos elementos y todas estas intenciones y sobre todo todas estas voluntades, experiencias, profesionalismo que se ponen a la mesa. Entonces, me parece una situación sumamente importante, lo comparto y pues bueno, sé que hay muchas situaciones, hay por ahí varios saludos todavía que tenemos, Chihuahua, Toluca, Chiapas, Puebla, por supuesto, te dejan muchos saludos, muchas inquietudes y que pues esto no se acaba hasta que se acaba, ¿verdad? Hay mucho que seguir trabajando sobre la nueva escuela mexicana y el plan 2022. Maestro Quiles, adelante, por favor. Ahora permítanme que ya me perdí, estoy aquí en la transmisión original. Y me da mucho gusto saludar a la doctora Nadia, porque el tema ha sido muy interesante. Creo que está de puerta de entrada para el día 25. Para esa semana, si recomendamos y seguimos que esto va a elevarse, tenemos más de 2.000 reproducciones ya de este programa. Y la verdadera difusión se hace cuando se comparte. Más de 200 veces compartido el programa, más de 150 comentarios que hay, que si leyéramos los comentarios, me voy a ir a la página principal. Ustedes, yo no los voy a ver cuando yo salgo a la página principal de donde está la transmisión original. Veo comentarios de acá por Loma Linda, estaban ya se movieron algunos, pero desde Puebla está Citlali Orduña. También hay una serie de comentarios, Elizabeth Bernal, que comenta lo importante de especificar los límites de la autonomía profesional. Este, y eso creo que es muy importante, ¿no? Cada escuela no está en la condición de hacer lo que quiera, sino que, como dice ella, hay que seguir también una serie de condiciones. Ella dice parámetros del plan, ¿sí? Pero las mismas condiciones que se van colocando. Y sobre todo yo creo que habría que darle, esto creo que debe de ser una tarea para cada uno de nosotros, ya no una tarea de la doctora Nadia ni de la maestra Tere Luna Mejía, pero sí tener claridad sobre qué es la articulación. Toda esta idea de la articulación y toda la idea de la integración son conceptos muy importantes. Y bueno, pues hay cosas que vemos, yo escucho y digo, no estamos hablando de cosas nuevas, estamos hablando de cosas que han mostrado que son efectivas a lo largo de los años, inclusive desde hace 120 años. Pero veo toda una serie de comentarios que hacen aquí desde Tabasco, eh, otros desde la Ciudad de México, sobre todo, y sobre todo el concepto de Ibed Olmedo, el comentario, porque si hay algo que no debemos de perder nunca es la humildad y la sencillez. Y lo dijo la doctora Nadia en una de sus láminas, los directivos deben de tener humildad. ¿Sí? Y a veces, como dice Ibedo Olmedo, es lo que a veces a algunos nos falta. Y siempre hay que incluirse para no excluirse. Y en este sentido, igualmente,
como los conocimientos y los saberes, ¿no? Mañana voy a hacer una publicación en mi línea que hago en primera persona para hablar de esto de los saberes, porque siempre habrá maestros que sepan más que yo, ¿sí? Siempre va a haber maestros, pero yo creo que la presentación, el trabajo que hizo la doctora Nadia, les va a servir mucho a los maestros para el próximo lunes porque tiene temas, está considerando temas que están recomendados ahí en la guía. Ustedes conocen mejor que yo la guía, pero seguimos aumentando las vistas y ya el número de personas va bajando. Y Osvaldo tiene el control de las vistas, creo, Osvaldo, si es correcto. Nada más para ver cómo estamos ahorita. Sí, sí es correcto, doctor. De hecho, ya hay bastantes vistas, están 2.300 reproducciones y contando. Lo que usted bien comentaba, más de 160 comentarios y pues muchas reacciones de Panamá, de Colombia. También vi un compañero de Venezuela. Entonces, la verdad, muy bien. La verdad es que tenemos buenas vistas, reproducciones y demás. Pues yo creo que el programa ha sido todo un éxito. Nosotros vamos midiendo ya los programas y Osvaldo nos puede decir si esto ya lo consideramos. Si fuera por rating, tendríamos muchos puntos. Tendríamos muchísimos puntos ya, ¿sí? Pero sí está fuerte la difusión, Sí, Osvaldo. totalmente. Totalmente, porque además es un tema de bastante interés para los compañeros, sobre todo porque lo hace desde la práctica la doctora, entonces eso nos da mucha luz. Considero a todos los colegas que vamos a estar en fase intensiva y toca puntos medulares, puntos muy, muy, muy importantes. Y yo creo que lo que debemos de hacer a partir de al rato, a los compañeros que están aquí en la sala, y a los que nos están escuchando en la transmisión original, pues compártanlo, compartan el programa. Mañana lo vamos a dedicar todo el día a compartir este programa porque les va a servir a los maestros en las escuelas. Hay muchas ideas muy claras que yo veo que servirán el trabajo con la guía, pero Correcto. sobre todo el trabajo con el conjunto de maestros, empezando por esta idea de el tono de la realidad, ¿sí? Pero bueno, muchas gracias, doctora Nadia, gracias, maestra Tere. Continúa, Teresita, por favor. Claro que sí, y agradecemos, por supuesto, a Eve Cruz, a Misa, voy leyendo Carmen Castro, Maris Piña, Patricia Gómez Ávila, que nos dejan aquí varios comentarios. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, Eve Cruz, Amparo Acosta, agradecen el trabajo, Elizabeth Bernal, Xochitl Salas, Nerfiti Ali, eh, bueno, ya mencioné, Peralta Luis, por supuesto, Roselinda de la Cruz desde Chihuahua, Osvaldo que está desde Puebla. Hay muchas reacciones, te dejan saludos y dicen que este trabajo ha sido muy claro. Te felicitan por la excelente exposición, la excelente conferencia. Muchísimas gracias, doctora Nadia, por compartirnos con todos estos saberes, todas estas reflexiones a partir de este conocimiento, este acercamiento que tú vas teniendo con las escuelas. Eso es una parte importante que nos permite seguir creciendo, avanzando y bueno, efectivamente, y coincido con el maestro Quiles, la tarea no está solamente en el hecho de eh, todo este trabajo. Está en cada uno de los participantes del colegiado en este compromiso, en cómo se asumen para hacer eso que queremos, una transformación propiamente de la escuela, pero parte de una situación con convicción y muy pues con esta parte de compromiso y también de corresponsabilidad, porque se pueden hacer muchas situaciones cuando existe también esa suma de voluntades y profesionalismos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Nadia. Gracias por el espacio. Gracias a todos los que me acompañaron hoy. Y efectivamente,
Nuestra tarea es compleja, pero es muy importante y requiere la reflexión individual, la comprensión y el análisis del impacto de nuestro trabajo. Y me parece que una vez que recuperamos esta reflexión, nosotros estamos en postura de participar y luego de colaborar. Y lograr la colaboración, yo creo que es uno de los anhelos de todo aquel líder, entendido como todo el que puede participar en la escuela. No solamente hablamos de directivos. Por fortuna, y me atrevo a decirlo y aseverar que todos los profesores somos líderes. Somos líderes en nuestra aula, somos líderes en la comunidad y me parece que desde ahí podemos construir, hacer el atento llamado, inspirar, que eso es algo que he aprendido en la red doctoral. Hay maestros que inspiran, hay líderes que inspiran y sin duda esa inspiración nos permite tomar fuerza y continuar trabajando en beneficio de todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país y de los jóvenes, de los adultos para quienes se dedican a educación superior, a posgrado. Así que el reto está latente cada uno de los días que estamos trabajando. Pero también estamos nosotros, y más ahora que regresamos, vamos a regresar con mucha energía y con la necesidad de hacer mejor cada día las cosas. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todo el equipo, ahora sí, en la parte de controles, cabina y todo ello. Muchas gracias a cada uno de los integrantes también de la red doctoral y a cada uno que se sumó a este espacio. Agradecemos infinitamente, deseamos todo el éxito para este inicio del ciclo escolar que está a la vuelta de la esquina, que sumemos todo esto que venimos hoy retomando para que podamos tener un excelente inicio de ciclo escolar y pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Doctor Rogelio, por favor, si eres tan amable, Muchas antes de gracias. que Osvaldo Yo, meta la cortinilla final. yo particularmente quiero reconocer el profesionalismo de la doctora Nadia porque hoy aborda un tema de mucha actualidad y que seguramente estoy que quienes nos escucharon, quienes siguen a la red rectoral y nosotros mismos, pues estamos muy entusiasmados porque la red doctoral siga haciendo lo que hoy Nadia hace, promotora del debate, promotora de esa actitud desbordada hacia cómo hacer las cosas para que dejemos de hacer lo que tradicionalmente veníamos haciendo, como ella lo señala de manera muy puntual, de manera instrumentalista. Y yo creo que hoy Nadia ha dado muestras de lo que es un líder que te inspira, un líder que te acompaña, un líder que te impulsa, un líder que te orienta, porque hoy de eso es lo que busca con mucho ahínco, con mucho entusiasmo la nueva escuela mexicana, pero que esto no se va a lograr por obra del Espíritu Santo. Requiere esfuerzo, requiere profesionalismo, requiere un nivel de involucramiento en la tarea educativa que solamente se puede alcanzar estudiando, analizando y mostrándose abierto al cambio, como hoy lo ha dejado muy claro la doctora Nadia en los retos, en los desafíos y en las tareas por venir en el contexto de la nueva escuela mexicana. Mi reconocimiento y mi profunda satisfacción por ser parte de esta red doctoral de la que forma parte la doctora Nadia. Mi reconocimiento y admiración para usted, doctora. Gracias. Muy bien, doctor Rogelio. Me da mucho gusto. Doctora Nadia, un comentario. Está cerrado el micrófono. Sí, muchas gracias, colega, por esta perspectiva que tienes. Eh, Estamos convencidos que construimos. Tuvimos la fortuna la semana pasada de compartir espacio y como bien lo dices,
estamos construyendo porque a partir de estas perspectivas que tenemos, las vamos sumando y hoy en esta red las conjuntamos para catalizar, porque yo creo que los cambios se tienen que catalizar. Sí son paulatinos, pero ante el contexto y las necesidades tenemos que catalizar. Y bueno, pues agradezco infinitamente este comentario que abonas hoy hacia el trabajo que se ha desarrollado. Y sí, sin duda me siento comprometida e inspirada y siempre que es posible, pues trato de participar. Y dijo el maestro algo muy importante, con mucha sencillez. No sé si soy humilde, creo que sencilla sí soy y me parece que siempre lo hago en esa postura, en el tono de abonar para todos en la medida de lo posible y dispuesta estoy en los espacios. Así que se aprende de los grandes y de experiencia y pues colega, tú eres de los grandes y de experiencia. Así que ahí sigo en el trayecto y vamos haciendo camino al andar. Muchas gracias. Maestro Osvaldo, por favor.